Desde el Centro Séptimo Cielo y Grupo Exorcista Metafísico Argentino, desde Buenos Aires, Argentina, al mundo. Bienvenida, Ramona. Bueno, preséntate, Ramona, por favor. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cuánto hace que nos conocemos? ¿Por qué viniste a verme? ¿Qué edad tenés? Me llamo Ramona Antonia Solís, tengo 65 años. Bien. Y bueno, vine acá como, a pedir ayuda porque yo estaba muy mal. Que todas las cosas me salían mal, nada me salía bien. Trabajaba, pero así como trabajaba, se me iba todo lo que traía el ingreso a mi casa. Y bueno, y un día estuvimos hablando con una amiga y me dio el número de teléfono de Walter. Walter, hola. Y bueno, y cuando vine acá, al Centro Séptimo Cielo. al Centro Séptimo Cielo, lo que hicimos fue una lectura de registros akáshicos, un estudio energético para determinar qué tenías. Y ahí salió que tenías, ¿te acordás lo que tenías? Sí, tenía 3 cosas oscuras. 3 entidades oscuras, demoníacas, muy peligrosas. ¿Desde cuánto hace que las tenías? De cuando tenía 15 años. O sea, más o menos unos 54 años. Sí. Bien, más o menos, por menos, 53 años, porque ya hace un año de esto, un poquito más de un año. Ya va a ser 2 años. Mira, perfecto, 2 años. Lo que tenías, ¿habías ido a otros lugares antes? Sí, recorrí muchos lugares, creo que de los 23 años, lo que más me gustaba era ir a los centros Umbanda. Ok, ¿por qué? Porque, que yo decía que ahí lo que yo tenía me lo iban a sacar ahí. Está bien. Vos tenías ese sentir, claro, que ahí te lo iban a sacar. Sí, que me lo iban a sacar, pero no, solamente una sola persona, una vez hace más o menos unos 17 años, me dijo que tenía algo, pero no, que ella me dijo que yo tenía algo, que me lo hicieron para que yo no sea feliz, para que yo nunca estuviera bien. Un trabajo, te hicieron, una brujería. Sí, una brujería muy grande, pero que eso ella no me lo podía sacar porque salía mucho dinero para podérmelo sacar. Ok. Entonces quedó ahí. Esto hace unos 17 años. Y hace unos 17 años más o menos. Y cuando te dio esa información, ¿vos qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Y yo me sentí mal porque en ese momento mis hijos eran chiquitos y no podía reunir. Vos estabas sola, ¿no? Sí, yo ya estaba sola. Yo hace 19 años que estoy sola. Ok. Y bueno, que no podía. ¿Y fuiste a algún otro lugar más? ¿Pagaste a alguien más? Sí, pagué, pero muchas veces. Hay una frase que me dijiste, hay una frase que me dijo Ramona que me impactó. Me dijo, yo le pagué a una persona durante tantos años que esta persona se hizo la casa. Y yo, mientras ella se hacía la casa con lo que yo le pagaba, que no me resolvía el problema, yo no me podía terminar una pieza de mi casa. Sí, eso es verdad. Yo no, después de haber conocido a Walter, me di cuenta que yo estaba en un estado que yo digo, ¿no? Que estaba indigente porque no tenía ni tele. Era algo que yo no me daba cuenta. Y cada día ibas perdiendo. Y eso, además de lo material, Ramona perdía vida. Se iba secando como una pasa de uva. Sí. Estuve antes de la operación. De la operación astral o exorcismo que le hicimos, le llamamos operación astral, sí. Yo estuve más o menos, de que yo vine el 7 de abril, fue la primera vez que yo vine del acá. 2020. Sí. Y bueno, de ahí en más,
de que me leyeron hicimos la lectura de los registros akáshicos, el estudio energético, quedaste choqueada, me miró con una cara como diciendo, este tipo está loco, no puede ser que tantos umbandistas estén equivocados, no puede ser que tanta gente esté equivocada, pero vamos a recordar que viniste recomendada por una persona, una íntima amiga tuya, a la cual en una situación similar a la tuya, con riesgo de vida, que también anduvo por muchos lados, en una sola vez que vino, le cambió la vida. Sí. O sea, vos ya tenías la certeza de que lo que hacíamos funcionaba. Sí. Pero, o sea que yo a ella la veía bien, después ella se encontró un hombre y estaba feliz. Formó una pareja porque no podía formar pareja. Sí. Y hoy en día es una hermosa pareja feliz que vive en el amor de una forma increíble. Y eso fue, digamos, la certeza que te dio para venir a verme y decir, bueno, este es el camino. Y lo que se te cobró en ese momento, estamos hablando hace 2 años atrás, ¿era algo inalcanzable, terrible, imposible de pagar? Sí. ¿Y qué hiciste cuando se te dijo la cantidad en ese momento? En ese momento pensé, y lo único que pensaba era que yo tenía que salvar mi vida porque yo tenía que seguir viviendo. Por vos, por tus hijos, porque por tu proyecto de vida. Aparte, no solo mi vida estaba en juego en ese momento. Correcto. Aparte de tener yo esas 3 entidades feas que yo tenía. Eran 3 demonios terribles que tenías pegados. Perdóname. Sí. Lo que eran para cortar tu vida a nivel afectivo, a nivel económico y a nivel social. No podías tener trabajo, no podías tener pareja, no podías disfrutar de tu vida, de ser mujer, de nada. No tenías amigos, lo único que hacías era trabajar y cuanto más trabajabas, más plata perdías. Sí. O sea, entiendan esto, lo importante, porque Ramona, y es admirable y la admiro, es una mujer que trabaja incansablemente, mantiene a sus hijos, ayuda a sus hijos, y a pesar de todo, no podía salir del pozo en el que estaba. Y en vez de salir, se hundía más. Entonces, esto es lo importante. A veces necesitamos que alguien de afuera, como tu amiga, te dijo, andá a verlo a Walter. Vos, por confianza ciega en ella, viniste a verme, se te hizo el estudio energético, se te dijo lo que tenías, se te pasó un valor, abriste los ojos como 2 huevos fritos y dijiste, ¿de dónde consigo el dinero? ¿Y qué pasó después? Bueno, trabajaba por hora. Tenía un dolor de espalda que me moría y bueno, yo trabajaba, había días que no podía ir a trabajar porque me dolía mucho la espalda, entonces que era una de las entidades que tenía en la columna. Entonces yo salía a trabajar y volvía al remis porque no podía caminar. Y perdías casi toda la plata que habías ganado. Y sí, porque al pagar el remis ya no me quedaba nada para vivir. Claro, sí. Y bueno, ya casi era más o menos, estábamos llegaba el momento de que, porque esto no es que me dijo, bueno, tanta plata y juntalo. No, era una cierta plata, pero tenía una fecha. Tenías una fecha para que el 29 de agosto. El 29 de agosto era la fecha que se dio de límite para que lo que tenía se pueda sacar. Y ahí hagamos un paralelismo, una comparativa. Muchas veces, disculpe que estoy congestionado, muchas veces se le da a la persona una fecha, y esto es como cuando el médico le dice a una persona, mira, tenés un tumor y tenés 3, 4, 5, 6 meses para poder operarlo sin riesgo de vida. Pasado ese tiempo, el riesgo de vida es tan alto que ya es imposible sacarlo, porque ya por más que se lo saque, está el cuerpo tomado y no se puede hacer nada. Por eso muchas veces, el 95% de las veces, se da una fecha límite porque es el tiempo de seguridad nuestra, de GEMA, principalmente el Grupo de Socialistas Metafísicos Argentino, que tenemos para poder extraerlo sin peligro para la persona ni para los integrantes del equipo. Por eso, y cuando se acercaba la fecha, ¿qué pasó con el dinero? ¿Cómo apareció el dinero? ¿Apareció el dinero? Apareció. Bueno, estaba sentada en mi casa una semana antes. Momento, perdón. Antes de esto, vos le hablaste con uno de tus hijos. Sí. ¿Y qué te dijo tu hijo? Uno de tus hijos. Que uno de mis hijos que no gaste más. Que son todos adultos, ¿eh? Sí.
que no gaste más plata porque ya era demasiado la plata que había gastado y que seguía gastando plata. Y que iba a ser en vano, no me dijo así, en vano, ¿no? Me dijo de otra palabra. Sí. Y me dijo que iba a ser en vano, que yo, aparte era muchísima plata, y que porque esa plata que yo iba a invertir en mi vida, ¿por qué no lo invertía en la casa que me iba a favorecer más de que gaste esa plata para poder vivir mejor? Vivir yo, o sea que vivir yo. Claro, bueno, sí. Bien. Entonces yo dije no, porque esto es, a las otras personas también le tenía fe, pero yo a Walter, por medio de Rosa, que ya no está, otra amiga maravillosa, sí, que yo trabajaba con ella, ella me hablaba de Walter y me hablaba tanto de Walter que yo ya hacía 10 años que lo conocía. Sin conocerme. Sin conocerlo, yo ya lo conocía. Aparte, yo decía siempre, yo no voy a llegar nunca a Walter. Me veías como allá arriba, ¿no? Sí, para mí era incansable. Era algo que jamás iba a poder lograr ni siquiera conocerte. Porque ni siquiera conocerte. ¿Y qué pasó? Y bueno... ¿conseguiste el dinero? Sí, una semana antes, porque yo el 15 tenía que traer la plata, ¿no? Una semana antes, un día martes, eran las 7 de la tarde, estaba sentada, que no podía... Me acuerdo, me llamaste. No me podía mover del lugar donde estaba sentada en el sillón, con mis manitas atrás, porque era de la única manera que podía estar. Perdón, no dijimos dónde vivís. ¿Provincia de Buenos Aires? Yo vivo en Moreno. En Moreno, provincia de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, me llaman por teléfono a las 7 de la tarde y... ¿Al celular? Sí, me llaman al celular y me ofrecen un crédito, un préstamo. Un préstamo. Y bueno, entonces... Pero así de la nada. Sí, de la nada apareció esa plata. Y entonces agarra y me dice, bueno, le digo yo, bueno, mira, le digo, voy a consultar con mi hijo, porque yo consultaba todo con mi hijo más chico. Entonces, que es adulto. Sí, ya ahora tiene 26 años. Bien. Y entonces agarra y me dice, le digo yo, llegó él y me dice, ¿qué onda, ma? Le digo, acá estoy sentada, no puedo ni moverme. Y me dice, oye, yo otra vez tu espalda, me dice así. Sí, le digo. Bueno, le digo, mira, le digo, tengo algo para contarte. Le digo, me llamaron de un lugar. Sí, me llamaron de préstamos y bueno, y me ofrecieron un préstamo, y es tanto. Y bueno, le digo, yo quería hablar con vos para ver qué me decías. Entonces me mira y me dice, con esa plata vas a poder pagar a Walter. Entonces le digo, sí, y me va a sobrar. Bueno, me dice. Fíjate que el crédito que te ofrecieron era mucho mayor que lo que se te cobraba en ese momento. Sí. De la nada apareció ese llamado. De la nada. Bueno, del universo. Sí, la verdad que sí. Bien. Y bueno, entonces me dice, y le digo yo, bueno, el martes va a volver a llamar de nuevo. Y bueno, sí. Entonces agarra, me dice mi hijo, no, me dice, escúchame, me dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dice. Así que mañana te levantás, no tenés que trabajar, mañana te levantás y te vas a las 10, dice, cuando abre el banco, vos vas y pedís el préstamo. Bien. Y bueno, yo ya tenía, hasta el teléfono me habían cortado. Bien. Porque ya no podía pagar nada. O sea, milagroso que alguien, sabiendo tu situación económica, te ofrezca un crédito que era más de lo que se te cobró en ese momento, en función de lo que había que hacer, sí. Y vos estabas sorprendida. Sí, o sea... Fue una señal clara, digamos. Ahí estuvo Rosa, ahí estuvo Jesús, ahí estuvo todos los seres en los que vos creés, y todo el universo y todo el amor. Sí, sí. Bien. Y bueno, o sea que era yo a venir acá y... Y vos me llamaste y me dijiste, ¿a qué no sabés la novedad que tengo?
Conseguí la plata, llorando me lo Ay, dijiste. sí. Encima de eso, porque lloraba. Lloraba. Por todo lloraba, porque yo no podía creer que una mujer como yo, que no soy capaz de decir, ojalá le pase algo a alguien, nunca, jamás. Yo lo único Con que todo el digo, amor y la pureza que tenés, se te devolvió eso y se sí, pudo. lo único que yo digo hacer. siempre es que amo a mis hijos Bien. y ahora a mis nietos. Perfecto. Entonces yo no puedo tener ninguna maldad porque Todo vuelve. no es a mí que me va a volver, me va a pegar a donde más me duele. Correcto, exactamente. Mira qué inteligente que sos. Entonces, no. Bien. Bueno, Yo siempre- perdóname. Sí. Y llegamos al día que viniste con el dinero, viniste con tu hijo, Sí, me trajiste el dinero, lo contamos, lloraste, estabas emocionada, pusimos fecha, organizamos y viniste a la fecha. ¿Qué pasó después que terminamos la operación astral? ¿Te acordás? sí. Yo entré acá que no me podía mover, que No podías caminar, no podía caminar, no podía moverme. parecías un robotito, Sí, estabas durísima. sí. Aparte, porque yo no podía moverme por el dolor de espalda que tenía. Correcto. Entonces era como que toda mi estructura de mi espalda era lo ¿Cuánto que medís? yo mido 1,50. 1,50 m y dura como caminaba, parecía un enanito de jardín. Sí. Era un enanito de jardín. Sí. Pobrecita, no se podía mover. Sí. Nos daba una Sí. pena verla. Sí. Bueno, entré y me senté. Estaba un poco nerviosa, un poco no. Era algo que... Pero vine con toda la confianza del mundo. Contaba los días del día 15 que yo traje la plata, al 21 que se hizo. Yo contaba los días, todos los días me levantaba y decía un día menos. Y hablábamos, y yo te daba pautas, Sí, y te, hacía y te contenía, y Sí. charlábamos. O sea que Walter fue para mí todo, porque a mí me pasaba algo o me sentía mal y ya lo llamaba y él me decía, bueno, porque vos tenés que hacer esto, porque tenés que hacer aquello. Tuviste que hacer la preparación, la dieta, Sí, ¿te acordás sí, todo sí, eso? todo eso, y aparte, bueno, eso no es nada. Cuando saliste de la operación, Cuando salí de la operación era otra persona. Yo no era más esa persona de que estaba dura, que ya no podía caminar, porque en una palabra yo acá llegué muerta, casi muerta. Porque, literalmente casi muerta. sí, casi muerta. Era encima, o sea que se me atrasó el colectivo. Era algo que parecía que no iba a llegar. Todo se nunca. confabulaba aparentemente para que no llegues. Sí, Y llegaste. y llegué a la hora que tenía que Me llegar. acuerdo perfectamente. O sea que creo que unos 10 minutos antes. Sí. Bueno, Sí, llegaste bárbaro. Llegaste llegué bien. bien. Bueno, cuando salgo de la camilla, me levanto de la camilla, me encontraba rara. Estaba rara. ¿Qué te faltaba? No sé lo que me faltaba, pero Te faltaban 3 entidades. sí. Estaba como livianita, estaba como floja, estaba bien. Vine, me senté acá, me ofrecieron un té, tomé un té. Habían 3 colaboradoras, ¿no? 3 colaboradores. 3 colaboradoras, una estaba conmigo continuamente, me miraba, Te ella contenía. sí me contenía. Aparte ella se daba cuenta de mi estado, que yo, en esa que yo estaba tomando el té, creo que terminé mi té y yo cambié totalmente. Sí, ya eras otra persona. Ya era otra persona. Bueno, o sea que ya me fui, me encontraron mi hijo afuera con mi nuera, y ellos mismos dijeron, no es la misma. La que se fue no es la que vino. Sí. La persona que se fue no fue la Sí. que vino. Bueno. La novia de mi hijo me miraba y me decían, no sos vos. Bueno, esto pasó más o menos, Hace 2 años. sí, hace 2 años, y bueno, esto no quedó ahí, No. porque yo cada semana que yo venía era otra persona. Venía a tomar Reiki hasta que se inició en Reiki. Sí, y bueno, y era, cada día que yo me levantaba era otra persona. Me mira, esto no es nada, ¿no? Me estoy acordando de algo. Está bien. A ver. Bueno, esto se hizo un día sábado.
Correcto. ¿no? Sí. Me dolía hasta después de haberme dormido un ratito, porque, o sea, llegué a mi casa y me relajé, Sí, me dormí. Sí, correcto. Y bueno, cuando... Yo te dije, descansar lo más posible, Sí, 1 o 2 días, porque sí, sí. el choque de energía fue muy fuerte. Sí, y bueno, me dolía todo, pero todo, no había donde no me dolía, y había parte que parecía que se me desgarraba. Bien, eso es porque las 3 entidades que tenía estaban muy arraigadas en los distintos cuerpos, en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional. Fueron extraídas de una forma muy específica, muy cuidadosa, milimétricamente, para no dañarla. Una de las entidades que se le sacó propuso que, si bien se iba a retirar, la iba a dejar paralítica o hemipléjica, y se impidió eso antes de que la entidad tomara, digamos, represalia. Por eso le quedó todo el cuerpo doliendo. Pero después, ¿qué pasó? Empezaste a resurgir como una plantita. Bueno, al otro día, yo ese día me fui a cuidar a mi nieta, después me tomé un remis y me fui a mi casa. Y bueno, me dormí. Al otro día me levanto, que era un día domingo, voy al baño, tengo el inodoro y tengo el espejo bien enfrente. Bien. Me levanto de ahí y ¿qué hago? Me miro y veo mis ojos. Bien. Cuando miro mis ojos, ya no eran mis ojos apagados, tristes, que no tenía vida en mis ojos. Mis ojos eran una cosa brillante, mi cara era diferente. Mira la cámara. Era diferente. Miren esos ojos. Tiene unos ojos hermosos. Era diferente a los ojos que... Cuando vino, tenía ojos negros, Sí. oscuros. Sí, sí, sí. Y tiene ojos verdes. Sí. Y bueno... Bien, ahora me pueden mirar a mí. me miro a los ojos y al espejo y veo mis ojos. Y me largué a llorar porque yo hacía... yo cuando... antes de que me pasara todo esto, yo me acuerdo que era una campanita, que vivía riéndome, que me vivía haciendo broma, que vivía cantando. Bien, feliz, perfecto. Feliz. Bueno, para ir terminando. Gracias. Para ir terminando, para que no sea tan largo el video. Sí. Después de eso, ¿qué cosas cambiaron en tu vida? ¿Cómo estás hoy? Vivías en casi, me decías, la indigencia. Hoy, ¿cómo estás? Hoy estoy bien. Lo único que todavía no puedo es la casa, pero ya lo voy a poder. Pero estás terminándola. Sí, sí, sí. ¿Y qué fueron las cosas que se sumaron materiales positivos a tu vida? Me dijiste que ahora hace poco compraste la cocina. Sí, o sea que no tenía... Y terminaste de pagar el crédito. Terminé de pagar el crédito, terminé de pagar la tele, porque no tenía tele, no tenía... Nada. No tenía nada. ¿Y hoy qué tenés? ¿Tenés internet? Tengo internet. ¿Tenés 1 o 2 teles? Tengo 2 teles. 2 teles. ¿Tenés una cocina nueva? Tengo una cocina nueva. ¿Qué más tenés? Bueno, mañana... En el dormitorio, en la cocina, en el comedor, me dijiste que tenías unas cosas nuevas. No, ahora en estos días, mañana, me van a traer un juego de jardín. Ah, eso me habías dicho, Sí. Un juego de jardín, correcto. Un juego de jardín. Sí. O sea que todo lo que yo anhelaba, todo lo que yo pensaba tener o que anhelaba tanto hace 3 años atrás, hoy lo tengo. Bien. La cocina 2x3 se me prendía fuego. Sola. Sí. Sola. Sí. Se prende fuego Sí. sola. Y bueno, y dije yo, no puede ser que yo tenga que... Y bueno, le había sacado un teléfono a mi hijo y bueno, yo dije, cuando termino de pagar eso, lo primero que voy a hacer va a ser comprarme la cocina. Bien. Así que hoy... Ahora, en tu vida emocional, en tu vida sentimental, en tu vida familiar, ¿tuviste mejor? Más allá de lo físico, porque lo físico volviste a ser una campanita. Sí, o sea que comparto cosas con mis hijos. Bien. ¿Tenés más comunicación con tus hijos, Sí. con tus nietos? Aparte, ahí había uno que No tenés comunicación. o sea que él se enojaba por algo, o yo le decía,
porque eso no es así. Y ya él agarraba y me bloqueaba. Y había meses y meses que no. ¿Y ahora? No, ahora anda desaparecido otra vez, pero Bien. es porque está muy cansado, Está mucho bien. trabajo. Se te dijo también que había que limpiar la casa. Sí. Se hizo la limpieza de la casa. Sí. ¿Y qué pasó con tus hijos que no tenían trabajo, que no podían encontrar trabajo? Bueno, el chiquito... Perdón, porque cuando la contaminación que tenía de estas 3 entidades, Ramona, también contaminaron la casa y a los hijos y a la familia, estaba todo contaminado, pero el núcleo estaba en Ramona. Por eso después de hacer la operación de Ramona, un tiempo después hizo la consagración, la limpieza de la casa. ¿Y qué pasó después de la limpieza de la casa? Y bueno, o sea que yo no podía dormir. O sea que era algo que también que yo me acostaba y así como me acostaba me levantaba porque no dormía. ¿Te tiraban trabajos de alguna casa de enfrente? Bueno, esto fue después de haberme hecho la operación yo. Bueno, porque yo tenía la señora que yo le hice la casa, de que vos le pagabas para que te sostenga estas entidades. Entonces, ¿qué hizo ella? Después, más o menos, esto pasó el 21 de agosto se hizo la operación. El 13 de septiembre yo entré a trabajar en un lugar. Bien, cambiaste de trabajo. Cambié de trabajo y de ahí me fui para arriba. Perfecto. ¿Cómo estás trabajando ahora? Y ahora estoy trabajando, no sé si estoy trabajando. No, estás trabajando. Estoy trabajando. Vos decís que estás trabajando. No que te pagan para ir a ver el jardín, te están pagando para trabajar. Pero digo, hablando muy en serio, estás trabajando con una familia que conoces, sí, una familia que te adora, que vos los adorás, que se criaron juntos, sí. Y que sos parte de la familia. Sí. Por eso es que no estás trabajando, sino que estás colaborando con la familia. Y te pagan por eso. Sí. Y estás en paz. Sí, bien. Sí. Y para ir terminando, hoy en día, tu casa energéticamente, ¿cómo se nota? Bien. ¿Te han tirado trabajos? Sí, bueno, estaba por contar eso. No funcionaron. No, o sea, bueno, o sea que esta señora, en noviembre, ahora, hace un año, en noviembre, creo que para el 15 de noviembre, ella iba a piso, ¿no? Ella tenía una obligación, porque así se llama. Tenía una obligación, mataba animales en Umbanda. Mataban animales y bueno, ahí Ramona siempre colaboraba. Esta Ramona colaboraba. La anterior. La anterior colaboraba, pero no sabes cómo. Se quedaba ella sin nada para darle lo mejor. Está bien, perfecto. A ella, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces cuando se enteró que yo estaba trabajando bien, y que no entendía por qué estabas bien. Claro, porque no podía ser que yo estaba tan bien y como ahora, como me ven iluminada por todos lados, bueno, pero no importa. Entonces ella hizo algo para que yo volviera y que le ayudara en ese momento para que vuelvas a su templo, digamos. Para que yo vuelva al templo. Y bueno, hubo un pequeño rebote que es una cuestión del universo, no es lo que hacemos nosotros. No, para nada. ¿Yo qué te dije cuando sacamos esto? Esto no se le devuelve a nadie, esto va al universo, nosotros no devolvemos nada a nadie. Si alguien te hace algo, es problema de la otra persona si le devuelve. Claro, pero nosotros no devolvemos los trabajos. Bueno, pero esto no fue culpa de nadie porque yo estoy sellada. Fue responsabilidad de esta señora. Claro, yo estoy sellada. Exactamente. Y no... Que significa que tiene su campo áurico protegido de por vida. Entonces, a mí no me llega nada. Y bueno, y esta señora hizo algo que le rebotó a ella y estuvo internada 10 días. Casi se muere esta pobre señora. Sí, pobre señora, sí. Casi se murió porque le agarró un ataque de... No importa, ya está. Depresión. Lo importante es que después salió adelante. Sí. Y se dio cuenta que con vos ya no se jode. Sí, no fue eso. Como se levantó, pensó que ella iba a seguir pudiendo conmigo.
Entonces, ¿qué hizo? ¿Volvió? Sí, volvió a a la puerta de mi casa. Me había olvidado, cierto, volvió. Volvió a la puerta de mi casa y como no podía hacer nada. No llegaba. Entonces, ¿qué hizo? Me pegó a un perro que yo tenía. Hizo un trabajo. Hizo un trabajo y... Para uno de los perros que vos tenías. Para uno de los perros. Casi se me muere. ¿Y qué pasó? Y... ¿Vos le hiciste Reiki? Sí, yo le hice Reiki. Vos me llamaste a mí, le hicimos Reiki y le hicimos una limpieza astral al perro y le salvamos la vida. Y bueno, durmió 2 horas y cuando se levantó, él tenía todo, esta parte de acá, esto tenía todo acá, así. ¿No? Yo le decía que tenía larva. Claro. Le ponía un líquido, pero no salía nada, no era. Entonces cuando yo vi que no era nada, que no salía nada conocido, entonces ¿qué hice? Yo agarré, le hice Reiki, porque yo ahora tengo el primer nivel y puedo hacerlo a tu mascota, sí. A mi mascota y a mis hijos. Correcto. Entonces le hice Reiki y me acordé de Walter. Entonces lo llamo a Walter, le mando un mensaje diciéndole que lo que estaba pasando con el perro. Le mando una foto del perro, el perro como estaba. Ya se estaba muriendo. Sí, me acuerdo. Bueno, entonces también trabajó Walter. Hicimos una liberación a distancia de la mascota. ¿Y qué pasó? Y bueno, durmió 2 horas y estaba mi hijo, que no cree en nada, estaba conmigo tomando mate y lo ve el perro, lo vio cuando se fue a dormir el perro. Con todo el gozo, con todo... Como estaba el perro, ¿no? Y él lo observaba, estaba enfrente de él, estaba durmiendo el perro. Entonces, ¿qué hacía él? Él observaba al perro, cómo dormía. Bueno, cuando el perro se despertó, pegó una patada, se levantó y ya no tenía nada. Se le fue todo. Se le había ido, pero le quedó nada más que un poquitito así. Pero era como que... Se le fue el 95%. O sea que todo es... ¿Y él lo vio? Sí, y él lo vio y dice, no puede ser. Y bueno, no acá, mi nuera también estaba con una maestra, reikista, y lo llevó. Y de ese día él cree en esto. Ok, que es en las energías. Sí, que es en las energías. Y bueno, y ese mismo día yo estuve hablando con él y él me dijo que no quería saber nada. Entonces, como no quería saber nada, yo no le podía decir nada, no le podía obligar ni nada. Yo le conté cómo estaba yo y bueno, después de lo que él hiciera era problema de él. Sí, entonces, para sintetizar, vos tenías 3 entidades negativas de un trabajo que se te hizo a los 15 años aproximadamente. Fuiste por un montón de lugares, gastaste un montón de dinero, infinidad de dinero, 100 veces más de lo que se te cobró acá. Pienso. Sí, hiciste una casa para una persona. Sí. La persona esta no te podía sacar el trabajo, te lo sostenía para que vos le sigas pagando. Es un tema entre vos y ella. Sí. Apareció tu amiga que te dijo, mira, yo tuve una cosa similar y fui a verlo a Walter y me sacaron todo. Vos viniste, se te hizo el estudio energético, la lectura de registro, se te dijo exactamente lo que tenías, se te dio el detalle de todo lo que tenías y se te pasó un presupuesto. Vos lo aceptaste sin saber cómo iba a aparecer el dinero apareció mágicamente, maravillosamente y lo pudimos sacar. Hoy en día, ¿sos una mujer feliz? Sí, muy feliz. ¿Recomendarías lo que hacemos, las operaciones astrales, las cosas que hacemos? Sí, ya recomendé a 2 personas. Bien. Y esta señora tenía... Está bien, no importa, no nos vamos a extender, sí. Pero bueno, a la gente que nos está viendo, ¿qué le dirías? ¿Que lo que hacemos sirve? Sí, sirve, sí. ¿Y hay el valor que se paga? ¿Es poco, es mucho? ¿Cómo es? Bueno, yo volví a ver, sábado, domingo, lunes, martes. El martes vengo. Yo tenía que venir porque no tenía que hacer Reiki. Entonces vine y... O sea que cuando yo me iba, estaba viajando, le pregunté a Walter qué me hizo y qué me había sacado. Cuando Walter me dijo todo lo que me había sacado, entonces junto con mi equipo, ¿no? Sí.
Perdón. Está bien, ya está. Pero Gracias. es como Gracias. diciendo que yo pagué muy poco por mi vida. Esas fueron tus palabras. Yo pagué muy poco por mi vida. Bien. Porque tenía tantas Era cosas lo que encima. se correspondía en ese momento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias desde Centro Séptimo Cielo y Grupo Exorcista Metafísico Argentino del Mundo. Muchas gracias, mi querida amiga y alumna Ramona Solís. Muchas gracias. Esto es algo que jamás... Y seguimos para adelante. Y sí, Vamos para el segundo nivel. Muy bien, sí. vamos. Gracias. Si Dios quiere.